Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te voy a enseñar sobre Pandas para ciencia de datos. Pandas, que es una biblioteca de Python que proporciona estructura de datos y herramientas de análisis de datos. Vamos a empezar de manera muy práctica. Primero voy a revisar mi conexión a Google Drive para poder utilizar dos datasets que he descargado de la página web de Kaggle. Este ya va a ser aparte uno de este video sobre lo que es Pandas para ciencia de datos. Entonces vamos a empezar con el video con explicación. Voy a importar lo que es Pandas. Y además voy a explicar la diferencia entre una serie y un data frame. Una serie es una estructura de datos unidimensional que puede ser una columna de una tabla o una lista etiquetada. Y un data frame es una estructura de datos bidimensional, es similar a una tabla de una base de datos o una hoja de cálculo de Excel, donde tenemos múltiples filas y columnas. Lo primero que voy a enseñar es cómo poder cargar los datos que están en formatos CSV o Excel y transformarlos a un formato de pandas que sea data frame. Para esto voy a utilizar lo que de la función pandas readCSV y colocar como parámetro lo que es la ruta o el enlace donde se ubica este archivo. Esto es cuando está en formato CSV, y si está en formato Excel, lo que voy a utilizar es la función pd.readExcel, siempre y cuando el archivo termine con este formato XLSX. Y cuando lo tengo en TXT, utilizo el pd.readCSV y añadiendo lo que es este parámetro, que es fundamental para que pueda leer cuando es en TXT, es el formato tabulador. Y por último, la segunda data que también voy a utilizar para explicar todas las funciones de pandas. Una vez que ya tengo todo esto ejecutado, voy a explicar brevemente sobre las variables de estos datasets. El primer dataset contiene variables para poder realizar predicciones sobre el riesgo de obesidad, y el segundo es para realizar predicciones a la identificación de afecciones relacionadas a la edad. Entonces sigamos. Lo primero que tengo que observar cuando ya está en formato data frame, para tener la certeza que ya está en formato data frame, puedo usar la función de type y el resultado me indica que está en formato pandas data frame. Y si es una serie, solo basta con llamar a una variable, por ejemplo edad, y me indica que es de serie. Cuando ya está en formato data frame, ya de manera integrada puedo aplicar algunas funciones. Por ejemplo, si yo quiero observar la cantidad de registros u observaciones y también la cantidad de columnas, utilizo lo que es la función shape. Para hacer el llamado de todas las funciones de data frame, tengo que utilizar este operador, que es el punto, y con esto me ayuda a acceder a todos los métodos atributos de pandas. Entonces, siguiendo con lo explicado, además de .shape, también puedo utilizar lo que es la función len de mi data frame, y también me arroja la cantidad de observaciones o registros de la data. Ahora vamos con .info. Lo que me indica aquí es hacer un resumen del data frame. Me va a mostrar todos los nombres de las variables y también la cantidad de valores no nulos, y lo más importante, el tipo de datos para cada variable. Como vemos, hay datos de tipo objeto, tipo float y tipo entero. Ahora vamos a ver lo que es lectura de datos con pandas. Si yo quiero observar, por ejemplo, los nombres de las columnas, utilizo de mi data frame el método de .columns. Con .columns puedo ver los nombres de mis variables. Si quiero saber la cantidad de columnas, solamente utilizo la función len y ya con esto puedo ver la cantidad de columnas. Si yo quiero extraer o solamente observar una columna, lo puedo hacer de dos maneras. Uno es utilizando el corchete y añadiendo entre paréntesis el nombre de la variable. Con esto ya puedo ver todos los registros de esta variable. Otra manera de poder hacer el llamado de esta variable es colocando el operador punto y añadiendo el nombre de esa variable. Ahora, si yo quiero observar múltiples variables a la vez, los nombres de las columnas tengo que agregarlo dentro de una lista y que esté dentro de los corchetes. Observo y veo las tres columnas que he colocado para poder observarlos. Ahora, para la lectura de registros o datos, si yo deseo ver los 10 primeros registros, solamente utilizo el método de get, y si deseo ver los 4 últimos, utilizo el método de tail. Entonces aquí ejecuto y veo los 4 últimos registros finales, considerando todas las variables. Acá me muestra todas las variables por defecto. Ahora, si yo solamente quiero ver unos cuantos registros de una variable, por ejemplo de edad, puedo utilizar lo que es el corchete y indicarle dentro
hasta qué posición o hasta qué índice deseo observar. Entonces aquí con el 2 puntos pongo que empiece del índice 0 hasta el índice 8, pero siempre se excluye el índice final, la posición final. Entonces vamos a ver el registro de 0 hasta el 7. Y lo mismo si queremos ver de dos variables, aplicamos los nombres de variables dentro de una lista y pongo entre corchetes cuántos registros deseo observar. Ahora veamos los métodos ilog y log. Ilog es un método utilizado para acceder a filas y columnas, pero por su posición numérica. En este caso, recordar que en posiciones numéricas en Python el primer valor siempre es considerado como índice 0. Y este es lo mismo que poner un head de 4, ¿no? Ahora, si yo quiero solo seleccionar algunas columnas, lo que hago es, después de ilog, entre corchetes, antes de la coma, me indica que son la cantidad de registros y después de la coma son las columnas. Entonces yo quiero que se observe de 0 hasta 5, siempre excluyendo el índice final, y de columnas de la posición 0 hasta la posición 4, excluyendo el valor 4, ¿no? El índice 4, la posición 4 de las columnas. Entonces observamos que vamos a tener 4 columnas y solo voy a tener de 0 hasta el 4 de observaciones. Ahora en log, la diferencia aquí con ilog es que log es un método en pandas utilizado para acceder a las etiquetas de filas y columnas. En este caso, las etiquetas de mis filas son las posiciones numéricas, pero las etiquetas de las columnas son de formato string. Entonces si yo deseo, por ejemplo, lo primero, que es similar a lo que es ilog de 0 a 5, lo que va a hacer aquí es siempre va a incluir el valor final. Si por ejemplo la posición 5 tiene que aparecer, como vemos sí está la posición 5. La diferencia de log es que si ponemos de 0 a 5 aquí, no va a aparecer la posición 5, sino hasta la posición 4, tanto para filas y tanto para columnas. En log es todo lo contrario. Ahora, si queremos observar también de algunas etiquetas de columnas, tenemos que poner entre paréntesis y el nombre de las variables. Entonces voy a ejecutar y observo el nombre de las variables. Además de poner este valor que se entiende que es un correlativo que empieza de 0 hasta el 4, también puedo añadir una lista y indicarle la posición de algunas columnas que yo deseo observar, ¿no? No necesariamente que tiene que ser de manera secuencial. Puede ser el 0, puedo poner el 6, puedo poner el 10. Me va a mostrar los nombres de esas columnas en base a estas posiciones, ¿no? Ahora veamos lo que es obtención de filas en función de una condición específica. Para esto voy a utilizar lo que es el punto ilog. Además de lo que expliqué anteriormente, el punto ilog nos puede ayudar para integrar condiciones lógicas para seleccionar filas. Mi condición lógica va a ser que sea la edad mayor a 50. Entonces lo ejecuto y observo los resultados. Si deseo aplicar algo más avanzado, no solo que se cumpla una condición, sino que se cumplan dos condiciones. Para esto tengo que utilizar el operador que es el i, que aquí me indica que la edad sea mayor a 50 y que el género sea masculino. Si deseo también otro operador que sea el o, utilizo lo que es el palote. Y si es de negación, tengo que colocarlo adelante de esta condición. Adelante de toda condición se debe poner la negación. Y también puedo ejecutar. Entonces aquí me indica que no sea mayor a 50 o que el género sea masculino. Una segunda forma para poder aplicar es sin utilizar el punto ilog y sino realizar directamente, colocar dentro del corchete la condición que nosotros deseamos filtrar y el resultado va a ser el mismo. En este caso estoy indicando que me muestre los 6 primeros registros. Y la tercera forma es utilizando el método de .query, que es también para filtrar lo que es DataFrame usando una sintaxis de consulta, en este caso basado en cadena de texto. Entonces aquí ejecutamos y podemos ver el resultado. Además de esto, una ventaja que tiene el .query es que podemos integrar variables locales dentro de la consulta utilizando lo que es este operador, que es el arroba. Entonces voy a crear esta variable local que va a ser igual a 50 y para poder hacer el llamado de ese valor dentro de la cadena de texto coloco lo que es el arroba y la variable. Entonces vamos a ver el resultado, nos va a ejecutar. Ahora vamos a ver lo que son cambios condicionales. Para cambios condicionales, primero voy a generar una copia de mi data frame que estoy utilizando
y ahora voy a realizar el cambio condicional de una variable en base a una condición. Entonces, para que esto se pueda lograr, tengo que utilizar también el método de punto y loc. Coloco la condición antes de la coma y seguido la variable que deseo que se modifique. En este caso, el peso yo voy a modificar solo para esa condición que he indicado, que sea igual a 77. Ahora vamos a realizar la validación. Voy a colocar una tupla y compararlo con el dataframe original. El dataframe original tiene este nombre, así que voy a cambiarle y vamos a ver la diferencia. Inicialmente estaba con 79 y 76 y ahora vemos que está con 77, ¿no? Ahora veamos lo que son medidas descriptivas. Utilizamos el método .describe y por defecto nos va a mostrar las medidas, pero solo para las variables que son numéricas. Entonces aquí vemos todas las medidas, nos muestra lo que son los percentiles, lo que es el promedio, deviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Estos son para valores numéricos. Si deseo ver para valores que son de objeto o string, utilizo lo que es el parámetro include y le pongo que sea igual a objeto. Lo que va a mostrar es las medidas de las variables que son categorías o son string. Me va a contabilizar la cantidad de observaciones, los valores únicos, las categorías de cada variable, el top, que es la moda, y la frecuencia, que corresponde a lo que es el valor de la moda. También puedo incluir lo que es el all, en vez de objeto, que me muestre tanto numérico como variables objeto, string, que son categorías. En este caso me va a mostrar algunos valores que son NA, ¿no? Debido a que las variables categóricas no se puede calcular la mediana, promedio o deviación estándar, ¿no? Entonces, por buena práctica sería separar las medidas tanto numéricas como objeto, ¿no? Y verlo de manera individual. Ahora vamos a ver lo que es agregar columnas. De mi dataframe voy a crear una medida que sea el IMC, que es el índice de masa corporal, entre corchetes, y esto yo tengo que igualar a un cálculo de dos variables, ¿no? En este caso, el cálculo sería el peso entre la altura, ¿no? Utilizando este operador, ¿no? Que es la división. Otra alternativa es, en vez de utilizar el operador, utilizar lo que es el punto div, que es la división también, solo que aquí tengo que integrarle lo que es esta variable para que se divida. Ahora, si deseo utilizar lo que es la multiplicación, solamente cambio el operador, que sea el asterisco, que es en multiplicación, y si no, utilizo lo que es el método .mul y inserto esta variable que deseo que se multiplique. Ahora, para la suma, también utilizo el operador que es el más, y si deseo utilizarlo de otra forma, utilizo lo que es el add y agrego esta variable. Pues aquí estoy poniendo diferentes nombres de variable. Finalmente, lo que es la diferencia, solo utilizo este operador que es el menos. Entonces hago shape, ejecuto esta línea de código y aquí voy a aumentar la cantidad de variables. Ahora voy a hacer el llamado de esas variables que he creado. Ahora vamos a combinar dos métodos, uno es indexación y el otro es agregación. Con indexación vamos a utilizar el método de iloc, donde voy a seleccionar un subconjunto de variables. Va a ser de la posición 2 hasta la posición 4. El 5 no va a ser tomado. Una vez que hemos seleccionado esas variables, voy a aplicar la suma y dentro de ello voy a colocar el parámetro axis igual a 1, con la finalidad de que se sumen los valores de las columnas para cada fila de dataframe. Entonces vamos a ejecutar y esto lo agrego en una nueva variable. Otra manera de poder realizar esta línea de código, recordar que lo que estamos haciendo aquí es encadenando operaciones de pandas en una sola línea de código. Para ver otra manera de poder aplicar esto, voy a utilizar este dataframe, el segundo dataframe. Voy a observar sus columnas y como vemos, las variables, algunas empiezan con un carácter específico. Por ejemplo, el carácter A, vemos que también está el carácter B, el C y D, F y G. Si yo quiero realizar la suma de solamente las variables con nombre que empiecen con A, puedo utilizar también iloc e indicarle que las posiciones 2 hasta el 9 son las que empiezan con el carácter A y aplico la suma. Ahora, si no tengo de manera ordenada esos nombres de variables que empiezan con A, puedo realizar esta comprensión de listas, donde solamente voy a filtrar con esta condición que de las columnas me filtre solo de las variables que empiezan con A. Una vez que ya tengo esta lista de todas las variables
que empiezan con A, puedo aplicar lo que es la suma. Y además de ello también aplico, si es el caso, utilizar el producto. Punto product, axis igual a 1. Y ahora un poco más avanzado es si deseo no solamente el nombre de variables empiezan con A, sino que también empiecen con B. Utilizo el operador que es OR. Utilizo las variables y sumo, ¿no? Axis igual a 1. Vamos a ver el resultado. Bueno, esto era todo lo que quería explicarles. Esta es la parte 1 del video. Ya en la segunda parte vamos a ver lo que es la función apply, lo que es group by y también lo que es las tablas pivot. Conmigo ya será en otra oportunidad. Gracias.